acerca de los profetas menores. Y yo os ruego que vayáis buscando el libro de Sofonías, porque lo vamos a estar tratando. He titulado Más allá de la oscuridad este mensaje de esta tarde, y os confieso que no es algo fácil estar leyendo a los profetas menores con todos sus textos de juicio, de retribución divina, de ira por parte de Dios, y además ponerte a predicar de ellos sin sentir una fuerte y pesada carga. Y eso nos puede pasar a todos, ¿no? Nos ponemos a leer las Escrituras, lo que la Biblia nos describe, y nos fijamos en los tremendos problemas que aquí se tratan, y nos concentramos en esos problemas que estos hombres tratan, nos concentramos en el juicio, y es muy fácil cuando estamos hablando de profecía bíblica, porque la profecía bíblica se diferencia de la profecía moderna, en que la profecía bíblica es mucho juicio. Y hoy en día, cuando te encuentras con algún profeta de estos, pues casi todo es regaliz, cacao y chocolate, es decir, todo muy, muy dulce, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con estos textos así proféticos fuertes, solemos perder de vista los mensajes positivos y maravillosos que van implícitos en lo que Dios está comunicándonos. El Dios en el que creemos, dice la Biblia, aún en su ira, se acuerda de la misericordia. El Dios al que adoramos es un Dios de pactos que Él ha cumplido, de pactos que Él está cumpliendo, de pactos que se van a cumplir. Y cuando nuestro Dios descargó su ira en su máxima expresión contra el pecado, Él mismo se puso como escudo, como pararrayos en la cruz de Gólgota. ¿No es esto increíble? Cuando el juicio de Dios cae como una luz sobre el pecado, es Él el que realmente se lleva el golpe. De ahí que, hermanos y amigos, predicar de un Dios que juzga sucede siempre en el horizonte de que pensemos que ese Dios que juzga es también un Dios de perdón, es un Dios que perdona, es un Dios que extiende la mano. En este libro de Sofonías también se descubren esas líneas maestras. En medio del juicio también se recuerda al pueblo qué clase de Dios de amor está ahí. Y es un Dios que está más allá de la oscuridad. Creo que el nombre de Sofonías nos ofrece una clave singular también para captar de un vistazo el tema central del libro. Es muy curioso, ¿no?, que ya el nombre del profeta prácticamente te esté diciendo de lo que va el libro. Su nombre, Sofonías, significa tanto como el Señor se ha ocultado, el Señor de la oscuridad, o el Señor oculta en el sentido de cuidar. Es como que protege, ¿verdad? Son como dos significados literalmente opuestos. Por una parte, un Dios que parece que está oculto, que es oscuro, invisible, lejano, también se podría traducir como la oscuridad del Señor, ¿no? Y por la otra parte, un Señor que cuida, que esconde, que oculta a los suyos del terror del juicio. Ahora, ¿nosotros qué es lo que preferimos? ¿Qué significado de los dos que se le puede dar a Sofonías? ¿Que Dios está oculto en la oscuridad, lejano, invisible? ¿O que Dios nos oculta en sí, nos protege y nos cuida? ¿Qué preferís? Yo me decanto por lo segundo, por su presencia, por su luz, por su abrazo en mi vida, ¿verdad? Y eso es lo que quiero para mí y para cada uno de los que estamos aquí, al margen de que nosotros merezcamos juicio, que lo merecemos, pero hay aún más. El Señor no solamente cuida de los suyos, sino que nos da una serie de complementos sin los cuales el cuidado a los suyos pues sería una imposibilidad. Y eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a fijarnos en su palabra. No nos olvidemos
que cuando hablamos de que el Señor cuida, protege, esconde algo, también puede significar que el Señor oscurece u oculta algo. En otras palabras, lo que para algunos puede ser luz, para otros es un eclipse total, y eso depende solamente de nosotros. De hecho, creo que el hombre moderno está viviendo ahora mismo un eclipse de lo divino. No ven a Dios por ninguna parte, no se habla de Dios. En Europa estamos como inoculados contra Dios y Dios no es tema. Es como lo descrito en el Salmo 59, 9 y 10. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Esto está describiendo a Europa. Y mirad, queridos, yo me quedé fascinado, por eso os lo mandé, este artículo del País. Esta cárcel de maras y de bandas y de chicos que han hecho de todos. En vez de haber 200 en la cárcel, hay 1.600. 1.600 que se reúnen para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Y yo no me lo creía. En primera página del periódico más leído de España, una noticia preciosa, positiva, maravillosa. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Eso es que me impactó casi tanto que estuviera en ese periódico de izquierdas un artículo glorificando a Dios. Pero eso ocurre tan poco que nos deja helados, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que Isaías, en ese versículo que leí antes, está describiendo ese eclipse de lo divino donde está nuestra sociedad. Y mirad, yo he tenido una vivencia que me ocurrió en Tenerife. Voy en el coche y estoy subiendo la montaña. Me dirijo al Teide. El día está espeso, está lluvioso, nuboso, y al llegar a una cierta altura me veo rodeado de una niebla tan fuerte que apenas si puedo ver las líneas de la carretera. Y tengo dos opciones. Me paro y vuelvo atrás, o sigo adelante hasta arriba. Lo maravilloso es que si sigo ascendiendo, por lo menos ahí en Tenerife es así, si sigo ascendiendo, yo tengo la seguridad de que al llegar a una cierta altura, el banco de niebla se va a acabar y el sol me va a saludar con su luz preciosa. Y eso es lo que pasa. Tú atraviesas por fin la capa de nubes y apareces en el sol que te calienta, que te da luz. La niebla solo cubre las partes bajas. Y queridos, o nos quedamos o subimos. O nos quedamos o subimos. Oscuridad o llegar más allá de la oscuridad es una opción que el Señor nos da. Por el hecho de que Dios cuida su palabra, tenemos que hablar de juicio cuando Él la oculta, cuando no se entiende. Porque si no fuese así, Dios no sería fiel a sus dichos y eso significaría una avalancha total, un desprendimiento de la roca. Su palabra es eterna, Él no cambia. Por eso, queridos, Él da gracia a los humildes y da luz a sus hijos. Él confunde el consejo de los sabios, dice la Biblia, y de los que pretenden poder juzgar su palabra eterna. ¿Qué razones apunta Sofonías como dignas de juicio? ¿Por qué la gente lee la Biblia o escucha al profeta y no entiende y no sabe que Dios está hablando? Y este profeta Sofonías, a mí se me queda en la mente, Sofonías en el sentido de ocultar la palabra, es lo contrario de teofanía, cuando Dios se muestra. Teofanía, Dios se muestra. Sofonías, Dios esconde la palabra, ¿vale? Nos quedamos con eso para acordarnos. La cuestión es que la primera y más importante motivo por el que Sofonías dice que Dios esconde su palabra tiene que ver en este libro concreto con la idolatría. La idolatría. Y queridos, por favor, no cerréis vuestros oídos a este asunto.
debemos de ser conscientes de que la idolatría moderna es mucho más sofisticada y más difícil de detectar que la que se describe en la Biblia. Dentro de unas cuantas semanas, aquí en Málaga, una multitud va a ponerse a idolatrar durante la llamada Semana Santa a una serie de ídolos populares en las calles de nuestra ciudad. Pero esa idolatría, al ser tan llamativa, tan colorida y tan escandalosa, no representa un peligro real para el pueblo de Dios. Lo decisivo es la idolatría, o en la idolatría, es que puede servir como una especie de válvula de entrada para 40.000 cosas malas en la vida de las personas. Fíjate, por favor, en el capítulo 1, los versículos del 4 al 6, donde se describe cómo era la idolatría en aquellos tiempos. Y hay algunos momentos muy interesantes y que nos muestran ciertos aspectos dignos de ser considerados. La gente juraba allí tanto por un Dios, juraban por el Señor, por Jehová, como por Moloch, les daba igual. Esta gente se postraba tanto ante Dios como delante de las estrellas. El resultado es obvio y esto es lo que describe el versículo 6. Dice, se apartan de Yahvé, no lo buscan ni lo consultan. En otras palabras, cuando se comparte la fe, eso hace que la persona se aparte del único Dios verdadero. Si tú compartes tu fe, tú te apartas de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, permitidme ahora cómo es eso hoy en día. Os voy a mostrar unos gráficos aquí para que podáis entender lo que es la idolatría moderna, ¿vale? Una vida de fe es una vida que, y es como debería de ser nuestra vida como cristianos, donde la familia, el trabajo, las aficiones, las amistades, estudios y otras cosas forman una unidad. Todo está unido y todo está bajo el control de la fe, bajo el regimiento de Dios, de Cristo. Es decir, cuando yo hablo de mi familia, yo estoy pensando en el Señor. Cuando hablo de mi trabajo, de mis estudios, yo lo hago para honrar al Señor. Cuando tengo amistades, yo busco que esas amistades conozcan al Señor o me busco amistades que sean del Señor. Cuando tengo aficiones, yo no me gasto el tiempo en cualquier cosa, sino en cosas que tengan que ver con el Señor. Esto es lo que sería la fe genuina cristiana, donde todo está dentro, ¿de acuerdo? Dentro de ese círculo. Ahora, la idolatría moderna es muy diferente y va de esta manera. Tú tienes tu vida y tienes tu familia. Eso no tiene nada que ver con la fe. Tienes tu trabajo, no tiene nada que ver con la fe. Tienes tus amistades, tus estudios y como parte de todo eso tienes tu fe. Es decir, no es todo un conjunto, la fe no lo permea todo, sino que cada cosa, cuando yo trabajo no me hables de Dios, porque yo aquí en el trabajo tengo que dar la talla y no. En mi familia mando yo, ¿vale? ¿Me entendéis? Y eso es una puerta tremendamente grande para la idolatría, porque todo eso nos lleva a vivir una vida sirviendo al Dios de la familia, al Dios del trabajo, al Dios de tal, y los domingos, si algún día entre semana, nos ponemos la ropa de la fe cristiana y venimos aquí. Y esa es la idolatría que hoy en día existe, pero en muchas iglesias evangélicas también. Quitamos todos los santos, y nos hacemos otros santos. Otras cosas por las que sufrimos, trabajamos, lloramos, dedicamos toda nuestra fuerza, pero eso no tiene que ver con Dios, eso no tiene que ver con Dios. Entonces, queridos, volviendo a los pensamientos introductorios de este mensaje, a mí me gustaría recordaros algo. Dijimos que sofonías es el mensaje en sí mismo. Sofonías significa tanto como, a ver, ¿qué significa? El Señor se ha ocultado, o el Señor de la oscuridad, o el Señor oculta. Son como dos significados literalmente opuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué preferimos nosotros, queridos? ¿Un Dios que está oculto, del cual no sabemos nada, o un Dios que realmente nos está protegiendo? O dicho con otras palabras, ¿qué es lo que preferimos? ¿La tormenta del juicio
o los rayos de la luz de su presencia? ¿Qué prefieres? ¿Que Dios oscurezca su palabra para ti, exponiéndote al juicio, o que Él te lleve a su luz y a tu protección y a su protección? Claro que tú quieres la luz de Dios, claro que tú quieres la protección. Por eso, queridos, nos preguntábamos lo que Dios cuida. Y en segundo lugar, a mí me gustaría que reconociésemos que Dios cuida su propia honra. Dios es Dios, al margen de lo que creamos o no, sin importar si lo vivimos o no, si somos consecuentes o no, su honra. ¿Sabes? No es igual que tú obedezcas a Dios o no lo obedezcas. No es igual que tú peques o no peques. No es igual vivir dedicado que no hacerlo. No es igual buscar la santidad que no buscarla. No es igual ser como Cristo que no serlo. Nada es igual, sino que todo lo nuestro, nuestra vida, nuestras acciones, todo será pesado, examinado, ponderado y juzgado. Nada da igual. Nada da igual cuando nosotros estamos hablando de Dios y de su honra. Los ejemplos que se nos dan en este libro para hablar de ello resultan interesantes. Os voy a pedir que os fijéis en 1:8, donde se nos dice que los hay que visten vestidos extranjeros. El profeta dice, vais de Gucci. Vais de Gucci y no le gusta ni un pelo a Dios. Y no es que Dios se interese tanto por la moda, no, vestirse de aquella manera iba muy de mano con lo descrito en 1, 4 y 5. Es decir, que se acoplaran exteriormente la vestimenta, en este caso, a la forma de vivir de los asirios, no era sino un reflejo de lo que había pasado dentro. Todo su estilo de vida no se diferenciaba ya del estilo de vida de los incrédulos. Se vestían igual, sus metas eran las mismas, el contenido de sus pensamientos era el mismo y Dios lo ve, El cuerpo, el alma, el espíritu, todo estaba profundamente contaminado por los valores que nada tenían que ver con lo que Dios estaba demandando de ellos. Queridos hermanos, si nosotros queremos impactar este pueblo de verdad, la gente tiene que ver que nuestros valores, nuestra forma de vivir, nuestras metas no tienen absolutamente nada que ver con lo que ellos están buscando. No es lo mismo, no somos lo mismo. Nuestra preocupación no es el piso, no es el coche, no son las vacaciones. Nuestra preocupación es que ese vecino, aquella mujer que conocemos y el otro hombre de allá lleguen a conocer a Cristo. Y lo apostamos todo por eso. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra búsqueda. ¿Sabes? El Señor no se limita aquí a atacar una cierta manera de vestir, claro está, sino que apunta a una serie de colectivos de los que demanda una responsabilidad mucho mayor que la de la gente de a pie. Y mira, que Dios habla, es tremendo, a mí me deja asombrado la actualidad de este libro. ¿Sabéis vosotros que nunca había habido tantos millonarios en Venezuela como ahora? A mí la noticia no me sorprendió. ¿Sabéis que después de la crisis económica aquí en España tenemos ahora más millonarios que antes? ¿No es raro? ¿No es curioso? Fijaos, aquí en 3.3, yo solo voy a decir así, Dios se dirige a los funcionarios y a los jueces. Y dice que son como leones rugientes, lobos al anochecer, no dejan nada para la mañana. ¡Ojo! Los jueces y los funcionarios, lobos rapaces, es tremendo. O el capítulo 1, los 11 a los 13, los nuevos ricos también. Está hablando sobre los nuevos ricos y dice, castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos, sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán, plantarán viñas, pero no beberán su vino. El Señor, fijaos por favor, que lo que está diciendo es que a ese tipo de personas, Él será para ellos, o su palabra será para ellos como algo oscuro que ellos no van a entender.
También se dirige en el 3:4 a los sacerdotes y profetas. Dice, sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Es tremendo. Y nosotros pensamos ahora mismo en los casos de pederastia que se dan en muchas iglesias oficiales y nos quedamos con el corazón encogido. Y el mundo lo ve y el mundo lo sabe, que si en Australia, que si en Canadá, que si en Estados Unidos, que si ahora empiezan a desenterrar esto en España, que si en tal sitio y en cual sitio, que si los anglicanos, que si los católicos, que si no sé qué. Es tremendo. Y de esto está hablando el profeta Sofonías y dice, para esta gente mi palabra es oscuridad. Yo oculto mi palabra de esta gente. Queridos, el que el Señor deje pasar por alto esas cosas es quizás, y por llamarlo de alguna manera, un pensamiento positivo que realmente no existe, porque a Dios le interesa. Y lo que nosotros vemos en nuestra sociedad, pero es algo que también se puede colar en la iglesia, es un estado espiritual vegetativo. Y lo que más importa no es ya lo que nosotros hagamos, sino que eso que hagamos o que no hagamos repercuta en la honra de Dios. Nosotros somos sus representantes, nosotros no podemos permitirnos cohecho, no podemos permitirnos mentiras. Me encantó lo que me dijiste, hermana. Cuando estuviste con estos funcionarios, le has contado la verdad de cabo a rabo, porque la verdad es lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa en esta sociedad. Nosotros no engañamos a nadie. No engañamos a nadie. No, te doy un contrato de 2 horas, pero te pago 8. Pues, Señor, yo no puedo hacer eso. Mira, mejor que trabajes en negro, ¿vale? Yo te pago en negro y mira, en 2 semanas ganas lo que ganarías allí en 5 semanas. Y tú le dices, no, porque eso es injusto, es un robo. Y solo así nosotros vamos a poder escaparnos de lo que es ese ocultamiento, porque si nosotros, queridos, hacemos lo que queramos, si nosotros no somos fieles, si no somos consecuentes y honramos a Dios con todo, lo que ocurre es que luego, el domingo, estamos sentados aquí y no nos enteramos de nada. Yo a veces, os lo digo así, yo tiemblo un poquito cuando pienso, por ejemplo, en la iglesia en Málaga, ¿no? Que es una iglesia ahí bastante grande y no puedes relacionarte con todo el mundo. Y yo pienso, por favor, haced sitio por ahí. Haz sitio aquí. Pasad, por favor, aquí hay sitio. Quitad esas cosas. Sí, aquí adelante mismo. Muy bienvenidos. Sí, entonces yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en nuestros jóvenes, que son muchos en la iglesia de Málaga, y calculo el tiempo que se pasan al teléfono, el tiempo que se pasan jugando a internet, jugando a juegos, matando gente, arrollando personas o con cualquier tipo de juegos. Sus mentes no están capacitadas para entender la palabra de Dios. Tú puedes pasar allí dentro porque hay una clase para tu edad. Él te lleva, mira. Sí. Entonces, la mente, cuando nosotros no estamos honrando a Dios, nuestra mente no está abierta para lo que Dios nos quiera mostrar y nos quiera decir. Y a veces yo miro a los jóvenes, ante todo a los jóvenes allí en la iglesia, no me mires así, Elliot, que antes estabas durmiéndote. Estuvo hasta las 4 de la mañana hablando con Rafa y están los pobres que no pueden con su alma. La cuestión es que yo miro a los jóvenes y mirad, yo sé cuando me estáis escuchando a mí o cuando estáis mirando la pared que está detrás de mí. Y con los jóvenes es mucho más fácil. Los jóvenes es mucho más fácil. Y como ellos lo saben, esconden la cabeza detrás de alguien que esté en la iglesia, ¿sí? Para que yo no lo vea. Porque se les ve si están o no están. Y muchos no están porque no pueden estar. Porque esa palabra está oculta para ellos. Porque con su vida no están honrando al Señor. Tienen que aprender eso. Y con las personas mayores es 3/4 partes de lo mismo. Si tú te has pegado una semana por ahí, que te has peleado con el vecino,
yo qué sé, has hecho 4 o 5 cosas bárbaras, te has peleado con tu mujer, le has dado una paliza a tu hijo y no sé qué otras cosas, y vienes aquí a la iglesia, te aseguro que dirás, el pastor me aburrió, no entendí lo que me quiso decir. ¿Y sabes de quién es la culpa? ¿De ti? Porque no, sí, claro, el pastor siempre es culpable. Eso me lo cantaba mi hijo. Mi hijo me hizo una canción, el pastor siempre tiene la culpa, ¿no? Entonces, es una cuestión de honra. Cuando la gente honra a Dios, Dios lo oculta en sus brazos y le habla a su corazón. Cuando la gente no honra a Dios, Dios oculta su palabra y no la entienden y no la captan. Queridos, a veces nos quedamos enganchados en nuestra comprensión del pecado porque nos fijamos solamente en pecados ruines, escandalosos, pero la naturaleza del pecado es mucho más civilina y se nos mete en los huesos, en nuestro estilo de vida, casi sin que nos demos cuenta. Por eso se nos habla en la Biblia, aquí en el versículo 12, ¿no? En otra traducción habla, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. ¿Sabes lo que es eso? Eso es estar aletargados. Ya no lo sienten, no escuchan la voz, ni reciben el consejo de Dios. Eso está en 3:2. Es tremendo. La cuestión de honrar a Dios no es cualquier cosa y lo honramos con las cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Por favor, recordadlo. ¿Qué significa sofonías? Significa tanto como el Señor se ha ocultado, el Señor de la oscuridad, o también el Señor oculta, protege. Entonces, vamos a dar un paso más adelante y vamos a hablar de su pueblo. Estamos hablando de algo que va más allá de la oscuridad. Nos estábamos preguntando desde el principio, ¿qué es lo que cuida al Señor? ¿Qué es lo que Él protege de verdad? Primero es su palabra, todo se cumplirá, todo permanecerá eternamente. Lo segundo que el Señor cuida mucho es su honra. Por eso, permitidme que vuelva atrás. Escuchamos su palabra y la ponemos en práctica en nuestras vidas, entonces el Señor nos protege. Escuchamos su palabra y la rechazamos, entonces el Señor oculta el significado de su palabra y nos quedamos así. Honramos al Señor con nuestra vida. El Señor nos habla y nos muestra su voluntad. Deshonramos al Señor. Su palabra de nuevo se oculta. Él mismo se oculta y nos quedamos pajarito. No podemos dar pasos de fe ni nada porque realmente no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos. Y lo tercero tiene que ver con su pueblo. Hay un remanente fiel que el Señor cuida. Cuando en este libro se habla de aquel día o de aquel tiempo, no solamente se apunta al día del juicio, sino también al día de salvación. En medio de los juicios, de lo que pueda ocurrir, el Señor preservará, esconderá y va a cuidar a un pequeño grupo de su pueblo. En este libro tan pequeño se nombra a ese remanente fiel. Se le nombra 4 veces. El cuidado de su remanente es otra manera de hablar de la salvación. Queridos, esto es una gran luz que brilla mucho más allá de la oscuridad. Por favor, ten conciencia de esto. El Señor protege a su remanente. Él protege a su pueblo. Y su pueblo no es nunca algo gigantesco. Siempre se habla de un remanente fiel. Cuando Lutero vio el desarrollo que estaba teniendo la iglesia evangélica en su país y fuera de su país, él vio que el cambio de doctrina no cambiaba a la gente. La gente estaba igual, era lo mismo. Y entonces él se preguntó, ¿qué es lo que está fallando aquí? Y en sus últimos escritos él escribía de la eclesiola en eclesía, la pequeña iglesia que está dentro de la iglesia. La iglesia como algo enorme, pero dentro hay creyentes. Hermanos, no son todos los que nosotros creemos que son.
No lo son. Siempre es una minoría, unos cuantos, que realmente avanzan de esta manera. Los datos biométricos del remanente fiel también están reflejados en este libro. Os lo voy a leer así muy salteados, ¿no? Se dice que se nota quién es de ese remanente fiel en 3, 9 y 10, capítulo 3, 9 y 10, porque tienen labios puros, porque son gente adoradora y porque son gente que trae ofrendas al Señor. Así de claro. Luego en el 3:12 dice que es un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. No está diciendo que somos los kings de la fiesta, no, sino un pueblo humilde y pobre que se refugia en el Señor. Y también dice que no hará, 3:13, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Eso es parte del remanente fiel. Y luego dice en el 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti. ¿Os acordáis del mensaje de esta mañana? Cuando el Señor está como un poderoso gigante detrás nuestro. Y aquí dice que el Señor está en medio de su remanente fiel. El Señor nos cuidará. Queridos, el Señor a su remanente le retira el juicio porque le da perdón. Le quita las cadenas y le da liberación. Le quita todo lo que es el odio y le da amor y la desconfianza para darle confianza. Es que nos hace hijos suyos a ese remanente y nos trata de tal manera que nosotros mismos no nos llegamos a conocer con el paso del tiempo. Me acuerdo todavía de algunos que me conocían de mi tiempo antes de ser cristiano y a los que vi tiempos después. ¿Tú eres pastor evangélico? Y ese tú sonaba terrible, sonaba terrible. Y era terrible porque me conocían de antes. ¿Tú? Yo no lo creo. Hoy es el Día de los Inocentes, ¿verdad? No se lo querían creer, no se lo podían creer, porque cuando Dios te coge y Dios te dirige, te cambia de una manera que no te conoce ni tu padre, ni tu madre, nadie. Pero ¿cómo es posible que tú, porque Dios a su remanente lo coge en sus brazos y lo trata de una manera tal que tú no quieres otra cosa? Tú no quieres otra cosa sino estar ahí junto a Él. Yo creo que sería interesante hacernos una pregunta más. ¿Cómo puedo pasar a ser parte de ese remanente y ser hijo de misericordia y no de ira? Pues mira, la Biblia lo dice, Sofonías lo dice, busca al Señor. Dice, buscad al Señor vosotros todos los humildes de la tierra. Ay, queridos, si tuviera más humildad nuestra sociedad, podrían escuchar esa voz de Dios. Buscad al Señor vosotros todos los humildes de la tierra. Luego en 3:8 dice, por tanto, esperadme, declara el Señor, esperadme. Ay, qué bonito. Como cantamos, Aroa, de que el Señor está al venir, esperadme. Y vivir con la plena seguridad de que el Señor viene, de que el Señor vuelve y lo hará pronto. Y dice, en estos tiempos daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor. Y lo invocaremos. Y para nosotros será lo mejor de lo mejor. Esa es la experiencia del pueblo que lo ha buscado. ¿Sabéis? Dentro de poco vamos a estar... naturalmente la iglesia de Torre está también invitada a participar. Vamos a estar en Málaga, en la calle Larios, y vamos a hacer allí un testimonio precioso. En Málaga para participar se pusieron 53 de pie, pero esos son pocos, tenemos que ser 100, ¿no? Entonces, espero que aquí vayamos todos. Será un sábado por la tarde. Y os voy a decir lo que vamos a hacer, porque los de Málaga no lo saben todavía y siguen temblando, ¿no? Es muy sencillo. Vamos a ir a la calle Larios y entonces 10 personas de nuestra iglesia con una camiseta, por ejemplo, fucsia, ¿no? Con una lectura aquí
que dice Dios te ama. Y estas 10 personas empiezan a caminar por Larios para arriba. Y la gente ve, ya, estos religiosos locos y no sé qué, pero todos leen Dios te ama. 20 o 30 metros más atrás, otra fila de 10 que dicen, por ejemplo, pero tú no te enteras. Unos 20 metros más atrás, y es que tienes un problema grave. 20 metros más atrás vienen los siguientes, pero hay una solución. 20 metros más atrás viene otro grupo. ¿Quieres conocerla? Más atrás viene otro. ¿De verdad que quieres? Y luego, tu problema es tu pecado. Pero Cristo pagó por ti. Cree en Él y tendrás una nueva vida. ¿Vosotros creéis que eso impactará a la ciudad? Yo lo creo. Yo lo creo. Y tenemos que ser por lo menos 100. Por lo menos 100. Y el resto los ponemos a cantar para que hagan ruido. Dios está por la labor. Él quiere que el mundo pueda escuchar. Queridos, el Señor, Sofonías, el Señor se ha ocultado, o el Señor de la oscuridad, o el Señor que me oculta y me protege. Si nuestra sociedad está viviendo de tal manera que Dios está oculto a ellos, es nuestro privilegio honrar al Señor públicamente en nuestras vidas, cada día, para que vean que Dios hoy habla todavía, que se manifiesta, que transforma vidas, que tiene propósitos maravillosos con nosotros. Y este libro de Sofonías simplemente nos pone delante de esa posibilidad. Vivir escondidos cerca del Señor, o vivir sin enterarnos de lo que Dios está diciendo porque nuestra vida está divagando y está en otros sitios. Claro, generalmente ningún cristiano es el modelo puro, Unos están con un pie aquí, otro allí. ¿Pero qué dice la Biblia eso? No claudiquéis entre dos pensamientos. A Dios no le gusta eso, sino que le gusta la línea clara. Que nosotros andemos con Él y entonces Él hace con nosotros lo mejor de lo mejor. ¿Amén? Amén. Muy bien, queridos.